Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra segunda sesión. Me alegra mucho tenerlos acá. Espero que esta semana sea de gran provecho para todos. Recordemos entonces que empezamos nuestra segunda sesión, nuestra segunda semana y que tenemos ciertas actividades por responder. Bueno, recordemos que la semana pasada yo les dije que las sesiones íbamos a tratar de solucionar primero los casos generales al iniciar la sesión, generales. Háblese de generales, aquellos casos que no comprendan de pronto con la unidad, alguna temática de la unidad, algún punto o algún ítem que quieran hablar. Y ya los personales, los individuales, los vamos a tratar al finalizar la sesión. Entonces, por ahora los generales, dudas, inquietudes que tengan sobre de pronto el programa, sobre los contenidos, sobre la plataforma. Entonces, quisiera dar paso luego de esto a la clase, ya hablar la temática en cuestión para el día de hoy, un poquito de esto para enfatizar un poco en esta temática y al finalizar recordemos los casos puntuales. ¿A qué me refiero con casos puntuales? Profe, es que yo no encuentro en mi plataforma, me aparece que en la retroalimentación me aparece que yo pasé, pero en la nota no aparece, por ejemplo. Es un caso hipotético puntual ya del aprendiz, entonces eso sí los vamos a tratar ya al finalizar. Por ahora generales, generales ¿a qué me refiero? Profe, no entiendo la actividad número 1 exactamente qué hay que hacer. Ese es un caso ya general. O, profe, parece ser que el foro, no sé, no encuentro cómo entrar al foro o no encuentro cómo participar. ¿Listo? Se viene y se va el sonido. Bueno, voy a tratar entonces acá de restablecer el sonido. ¿Todos me escuchan bien? ¿O se está de verdad cortando? Bueno, voy a tratar de subirle acá el micrófono entonces, a ver. Bueno, de pronto entonces el compañero que nos acaba de hablar, a ver quién es. Jaime, de pronto, ¿puedes mirar de pronto tu conexión? Entonces, sí, 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 Listo. porque se me está yendo y viniendo la onda, entonces pronto soy yo. Bueno, No, gracias. bueno, no te preocupes. De todas maneras, vamos a tratar de hacer las cosas pausadito. Hoy vamos a hablar de pronto de algo un poco más charladito. Vamos entonces con los casos generales. Quien quiera hablar pueden escribir en el chat o pueden también hacer la pregunta por el micrófono. Primero, por favor, les pido que se presenten para saber con quién estoy hablando. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Que haya tenido duda, inquietud sobre la unidad pasada. ¿Nadie por ahora? Sí, buenos días o buenas Buen- tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, mi nombre es Angélica Casanova. Pues tuve dificultades porque no pude asistir a la primera sesión, pero pues estuve leyendo, ya pude mirar la plataforma. Tengo solo una duda. ¿Qué había que hacer en el punto 3.4, actividad de transferencia de conocimiento? Esa fue la que pues no Ok, entendí qué era lo que había que hacer ahí. de Gracias. la gracias, Angélica, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, sí, respectivamente, en la primera sesión les voy a recordar a todos que si no pueden estar en las sesiones no es obligatorio. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la guía de aprendizaje de la semana 1 estaba la actividad 3.4 donde se iba a colocar un ejercicio en la sesión en línea, por lo tanto se solicitaba que ustedes vieran la grabación o asistieran. Aquellos que asistieron pues ya sabían qué ejercicio se colocó en la actividad de la sesión y aquellos que no pues podían ver la sesión y desarrollar el ejercicio para la calificación, a posterior calificación. Entonces voy acá para solucionarle la duda a Angélica, que de hecho muchos me la han dado. También, eh, por favor me confirman si están viendo la pantalla, un ok en el chat.
Si están compartiendo, yo estoy acá compartiendo, ok, listo, gracias a todos por responder. Entonces, en, las, en la carpeta, muchos dicen, ¿dónde está la carpeta contenido del curso? ¿Qué me ha pasado? Hay dos cositas que quiero indicarles. Teniendo en cuenta que he publicado algunos anuncios, muchos han comentado en esta área, pero lamentablemente estos anuncios o desaparecen o hay inconvenientes de comunicación y no se pueden responder a fin. Por eso yo de todas maneras les escribo en cada anuncio que por favor no comenten estos anuncios. Simplemente participen en el área de foro de dudas e inquietudes, que es más práctico, y además de eso les puedo garantizar la respuesta más oportuna, obviamente en las fechas establecidas, ¿no? En los horarios establecidos. Porque muchos de ustedes pues me escribieron, por ejemplo, el fin de semana. Yo pues, el fin de semana no estoy disponible, pero pues el día posterior al lunes o el siguiente día hábil, pues yo estoy trabajando ya. En el área de contenido del curso, ustedes van acá a proyecto, sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea. Si se dieron cuenta, ahí está la grabación de la semana pasada. Aquí en esta grabación yo hablé de un ejercicio que según la guía de aprendizaje para contestarle a Angélica de la semana 1, mira, acá estoy descargando la guía. Recordemos que cada semana tenemos que descargar la guía, porque hay una guía por semana, perdón, descargué la rúbrica. Hay una guía por semana, ¿listo? Entonces, en la actividad 3.4, mira, nos dice sesiones en línea, por lo cual nos está diciendo que ingresemos a la sesión en línea número 1 y hagamos el ejercicio que yo les estoy solicitando, en este caso en la sesión en línea. ¿Cuál era el ejercicio? El ejercicio era responder a una pregunta que di en la sesión y además de eso hacer una composición creativa, puede ser un cartel, una fotografía, puede ser un afiche, puede ser una presentación con 20 comandos del programa de Photoshop. No es necesario que lo instalaran, simplemente trabajaran con ese, y donde debían reingresar esa participación, lo debían hacer en el área de foros. En el foro de la actividad número 1 tenían que completar, aparte de las dos preguntas del foro que nos indicaba acá en la sesión en línea, la guía, perdón, aparte de estas dos preguntas, la tercera pregunta sería entonces la respuesta a ese ejercicio que se puso en la sesión en línea. Fíjate, vamos a agregar ahí. Entonces, te invito, Angélica, a que mires la grabación, más o menos casi después de la mitad, ya casi llegando al final, yo di el ejercicio a realizar. Entonces, es una pregunta sencilla, donde tú tienes que contestarla, pues ya es un poco más personal, y hacer el ejercicio con cualquier herramienta de la web 2.0, puede ser Sparkle, puede ser Canva, muchos colocaron ahí algunas actividades chéveres, algunas herramientas. Por ejemplo, Canva nos ayuda a hacer afiches, ¿no? Entonces, online. No voy a entrar para que no miren pues, mi estado, pero bueno, podemos hacer, por ejemplo, un afichito con los 20 comandos del programa y lo publicábamos y lo compartíamos ahí a través del foro. Por eso muchos de ustedes en el foro vieron, vieron ahí que muchos colocaron enlaces. Entonces, esos enlaces eran el resultado de este ejercicio que se había colocado en la sesión en línea. Ahora, repito, no todas las sesiones en línea son obligatorias. Solamente y única y exclusivamente en este caso, que estaba incluido dentro de la guía de aprendizaje. Si nosotros vemos ya en la semana número 2, voy, miro acá contenido del curso, semana número 2, actividad de aprendizaje número 2, voy, miro la guía, perdón, acá. Recuerden que este es como un anuncio que nos da introductorio, pero no tiene ningún enlace. Hoy miro la guía de aprendizaje, acá sí ya miro la guía. En esta semana ya cambian las actividades y acá ya sí vemos, ya no hay ninguna sesión, o sea, ya no es obligatorio como tal o no se va a dejar ningún ejercicio en la sesión. Solamente era porque en la guía de aprendizaje aparecían las condiciones para la sesión. Eso era única y exclusivamente. ¿Listo? Entonces quiero saber si, Angélica, te ha quedado resuelta la duda.
Sí, sí, ya me quedó resuelta. Yo mandé la mitad entonces de la tarea. Me faltó como la última pregunta que usted dijo que hizo. Sí, 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 por eso ahí les contesté que les faltaba o simplemente les doy como mi aporte. Y, Simplemente y, puedes complementar. puedo volver a Sí, poner claro, la... si quieres ahí en la secuencia de tu participación o una nueva participación, mejor, como para que sea más eficiente. La puedes Vale, colocar el enlace y la respuesta a la pregunta número 3. No se listo. preocupen que la ventaja del foro no se cierra, los foros no se cierran. La única condición es que las actividades se van abriendo cada semana. Es decir, ustedes pueden entrar a ver las guías de aprendizaje y los materiales de aprendizaje, pero los espacios de las evidencias sí se van abriendo semana por semana. Entonces, si se dieron cuenta, para esta semana ya se activaron los dos ejercicios para esta semana, los dos espacios de las evidencias. Los foros también se activaron esta semana. El foro número 2 se activó esta semana. Posteriormente, el foro número 3 se va a activar la tercera semana y el foro número 4 la cuarta semana. ¿Me entienden? Pero no se cierran los foros, es decir, continúan abiertos, cosa que si ustedes por ejemplo ahorita van a entrar, yo estoy a punto de colocar ya la conclusión del foro, porque siempre lo coloco 1 o 2 días después de la participación de todos ustedes, pero no se preocupen, o sea, eso simplemente es un aporte que les doy como para resumir qué hablamos, qué tratamos, ¿sí? Pero ustedes pueden seguir participando y complementar pues la tarea para que tengan ojalá el 100% de puntos. Listo, entonces aclarada esa dudita, sigo entonces con el comentario acá de Lawrence, instructora, y los comandos hay que explicarlos. Lawrence, simplemente me pueden dar, son 20 comandos nomás, 20 accesos directos, pero tienen que decir más o menos para qué sirve, para indicar, por ejemplo, la letra G, es para acceder al bote de pintura porque si me colocas solamente la letra G, pero ¿de qué trata? ¿Sí? Simplemente una frasecita chiquita de qué trata cada comando. Si tú deseas explorar un poquito más la conclusión de estos comandos, lo puedes hacer. O sea, digamos para que la gente lo vea y aprendamos, cualquier aprendizaje no sobra. Entonces, esa es otra aclaración ahí. Voy a seguir acá con, gracias a ti, Lawrence. Cristian. Dice, profe, los comandos son los shortcuts de herramientas de Photoshop, por ejemplo, que la pluma se activa con la tecla P. Sí, señor Cristian, los comandos son los accesos directos o atajos de teclado, no solamente de las herramientas, también del menú, de los paneles. Es como, por ejemplo, los comandos que utilizamos en Word. Control C, Control V son comandos de accesos rápidos para no tener que ir hasta el menú y archivo pegar y archivo copiar. Entonces, son las características que podemos encontrar. Entonces, las que tú quieras. Esto está en la libre interpretación de cada uno. Si tú quieres hablar solamente de los comandos de las herramientas, bien pueda. Si puedes hablar de los comandos, por ejemplo, de guardar como accesos de teclados rápidos para hacer eso, lo pueden hacer. O sea, ya las que ustedes quieran. No es necesario, repito, que instalen el programa. Muchos me han escrito que les ayude con el programa, pero pues ya les dije en la sesión número 1 que lamentablemente no podía ayudarles con esto, pero les di una opción de photoshopea.com que es online y que pues es accesible ahí para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Vamos a seguir entonces con otra duda. A ver quién quiere hablar, quién quiere comentar, quién quiere participar. Tenemos 2 minuticos más y ya continuamos con la sesión. ¿Nadie más? Hola, Ana Milena, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Estás con Jenny Gómez. Ana Milena, es que yo entré pues como un poco tarde al curso. Yo no sé si aún tengo plazo para adelantar las actividades de la semana 1 o ya no se puede. Bueno, Jenny, claro que sí, gracias por tu participación. Todavía están a tiempo. Recordemos que el curso pues en mi caso, yo no soy selectiva en ese caso. Tú puedes entregar las actividades el último día, ¿sí? Pero mi consejo es el siguiente, chicos. Pues yo, si se han dado cuenta, he tratado de darles una retroalimentación a sus evidencias o aquellas que son entregables. Por lo tanto, mi consejo es que ustedes puedan entregar las evidencias para recibir su retroalimentación, saber más o menos si van encaminados bien, saber un poquito más, de pronto no solamente cumplir con el ejercicio, sino saber la retroalimentación.
Y además de eso, con lo que les dije en la sesión número 1, si ustedes cumplen con todos los parámetros de la guía, la evidencia va a estar aprobada. ¿Por qué? Puede pasar lo siguiente. Yo puedo esperar hasta el último día de cierre del curso para entregar todas las evidencias. Lo pueden hacer, pero yo no les garantizo que esté bien. Si usted siguió los parámetros de las guías de aprendizaje tal y como está escrito ahí, bien puedan, van a aprobar, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caso de la guía del taller de esta semana. Si usted ahí le dicen haga un cuadro comparativo y usted hizo un cuadro comparativo de otro tema, de otra temática, o lo hizo mal, o hizo algo diferente a lo que se está indicando en la guía, pues obviamente, y lo entregó el último día, obviamente pues no va a aprobar el resultado porque no lo entregó bien. Entonces, tienen que tener en cuenta es seguir simplemente las instrucciones de las guías. Eso les va a ayudar en todo. Entonces, Jenny, todavía estás a tiempo. Ya depende de tu disposición, de tu tiempo, ya del manejo de tus horas, cómo puedes hacer tú para ponerte al día. De todas maneras, tengamos presente que en esta semana son muy poquitas las actividades. Si se han dado cuenta, no es que la primera semana fueron 2 actividades y pues la pregunta de la sesión en línea no más. Esta semana, entonces, ya tenemos 3 otras actividades que tenemos un foro temático, ¿sí? También, ¿ok? Tenemos una composición gráfica y tenemos un taller. Entonces, en este caso ya son 3 actividades. Entonces, para que todos se vayan poniendo al día. ¿Listo? Lo pueden ir haciendo poquito a poquito, no se preocupen. La nota no difiere, es decir, si usted entregó tarde, pero entregó bien, no se preocupe. Acá recuerden que en el SENA es aprobó o no aprobó. No es que si entregó tarde no aprobó. No, no se preocupen. Acá lo importante es que usted cumpla con los parámetros de las condiciones de las entregas de las guías, no más. Y pues obviamente para evidencia. Vale, muchas gracias entonces por tu... Bueno, Jen. ¿Alguien más tiene alguna duda o inquietud? Entonces, si no tienen duda o inquietud, me van a escribir un ok en el chat para proseguir a la siguiente parte de esta sesión. Perfecto. Listo. Entonces, esos son los parámetros generales. De todas maneras, voy a hablar acá de unas notas parroquiales para esta semana y lo tengamos presente. Entonces, voy acá a compartir pantalla un momentico. Importante recordarles que tenemos esta semana para que no se me pierdan un poquito. Bueno, creo que ya está presentando. Para esta semana, entonces, según la guía de aprendizaje y según otra cosa que les pido es que descarguen el cronograma y lo tengan ahí y lo impriman o lo tengan en su celular, en su tableta, para que tengan estas fechas presentes, que son las fechas de las conferencias y entonces ustedes ya saben que siempre la única fecha diferente fue la primera, si se dieron cuenta, era a las 3 de la tarde, pero de ahí en adelante siempre va a ser a la 1 de la tarde. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y tengan obviamente las fechas de cierre del curso. Bueno, acá por ejemplo entonces para esta semana, la semana número 2, tenemos el foro temático, el desarrollo de un taller y la elaboración de una composición gráfica. Si vamos entonces a la guía de aprendizaje de la semana número 2, vamos a empezar a leer y miramos. El taller nos dice qué taller debemos realizar, ¿sí? Chicos, esto es información que se encuentra por internet. ¿Cuál es mi solicitud para este caso? Para este caso es que pueden consultar por internet, no les digo que no, porque pues hoy en día todo está en internet y el internet hay que saberlo aprovechar. Pero mi consejo es que no solamente copien y peguen, sino que también utilicen el parafraseo, las referencias bibliográficas, las imágenes para realizar esta comparación, ¿sí? Busquen estas piezas gráficas y hablen con sus propias palabras la interpretación de esos elementos. Entonces, ojo, porque mira, acá nos dice explique sus respuestas. Entonces, si yo voy a decir, por ejemplo, voy busco un afiche y hablo de que tiene 2 elementos conceptuales, pero ya, no menciono nada más, entonces yo le voy a decir, es que no está la explicación de su respuesta. ¿Listo? Entonces, miren, aquí, por ejemplo, están los parámetros de la entrega. Yo voy a la plataforma, acá a la plataforma de territorio y acá aparece el espacio envío del taller. Doy clic acá, voy a ver la evidencia y me redirige para subir los archivos. Siguiente ítem en la guía, composición gráfica.
Dice, cree una composición gráfica en la que denote el uso de elementos del diseño. Recordemos que las palabras de connotación y denotación, es decir, una cosa es lo que hay y otra cosa es lo que puede expresar esa imagen. Entonces, lo que hay, por ejemplo, yo voy y busco, acá voy a colocarles mi protector de pantalla para que vean. Voy y miro esta imagen acá, yo voy y miro que hay una chica corriendo en la playa, unas montañas, unas rocas, el cielo, el agua, el piso mojado, la arena mojada. Entonces, esos son algunos elementos de lo que hay. Y otra cosa es lo que expresa esa imagen. ¿Qué les expresa a ustedes? Ah, no, tranquilidad, libertad, relajación, ¿sí? Eso es otra cosa. Ah, que está, si estuviera lloviendo y estuviera una tormenta, pues yo diría, no, angustia, suspenso. Entonces, de acuerdo a los elementos que hay dentro de la imagen, se reinterpretan de cierta manera. Y es por esto que es aconsejable estudiar todo el material de aprendizaje de la plataforma, porque allí está hablando eso, allí nos está diciendo de qué trata todo esto, de lo que llamamos en este caso elementos de diseño. Tenemos entonces acá el espacio de envío de la composición gráfica, miren. Acá usted le da clic ver evidencia y lo sube. Acá hay unos ítems, por ejemplo, le está diciendo que sea original, que recuerdo que se trata de un ejercicio creativo. No les estoy diciendo que sean los mejores en eso, sino que pues a su manera lo puedan realizar en cualquier programa de diseño o como ustedes lo sientan. He visto ya algunos ejercicios chéveres, han enviado carteles, han enviado folletos, han enviado una invitación o tarjetas, entonces no, ya depende de lo que ustedes quieran incluir, ¿sí? Lo ideal es que, ojo, miren, acá dice, que use los elementos de diseño estudiados, o sea, que se vea reflejado. Si no se ve reflejado, pues le voy a decir, no, es que no cumple con los parámetros de la evidencia. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ahora, también tengan en cuenta también, por ejemplo, estas listas de chequeo, estas rúbricas que aparecen en la plataforma, porque aquí aparece, digamos que las características de las entregas, miren. Por ejemplo, foro temático. Yo evalúo de acuerdo a estas rúbricas. Entonces, por ejemplo, usted no me colocó un título, entonces yo le voy restando puntitos, por ejemplo. ¿Sí? O usted no me colocó una intervención de acuerdo al tema, entonces, bueno, le voy restando algunos puntitos. Tengan en cuenta estos ejercicios. Miren acá, por ejemplo, la composición gráfica. Si utiliza o no herramientas para representar la asociación de los elementos de composición o solamente coloca un texto, por ejemplo. O solamente va y me dice que si hay algunas inconsistencias en la organización del diseño. Va y me dice que es un brochure o un folleto y me entrega otra cosa. Entonces, esos son inconsistencias pues básicas, simplemente que tengan sentido común de acuerdo a lo que se está hablando en la temática de cada unidad. Eso sería como los consejos que les doy para que trabajen esta semana. Esto sería entonces, recuerden también que acá tenemos, acá abajito dice, si miramos materiales del programa, materiales de formación, miren acá el material de aprendizaje número 2, usted puede trabajar los descargables, es decir, puede ir a revisar de qué estamos hablando esta semana, miren, en este caso estamos hablando de todos los elementos del diseño, que aunque yo sé que ya algunos de ustedes han leído, han expresado, pues hoy quiero hablar un poquito de ellos y como para que me entiendan de qué tratan cada uno. No quiero, sí voy a tocar, digamos que de pronto los mismos temas de la temática, pero es como más para que lo hablemos de cierta manera y lo intentemos entender. Porque uno pensaría que la imagen no tiene teoría, pero sí tiene teoría. La imagen tiene composición, lo que llamamos como tal, o sea, todo se remite a la composición y a un origen. Entonces, si tomamos una fotografía sin pensar, la fotografía no va a transmitir lo que queremos realizar. Entonces, es aconsejable que nosotros tengamos en cuenta todos estos elementos para que la fotografía o para que la imagen o el cartel o el elemento que vayamos a realizar sea efectivo. Porque una cosa es una imagen y otra cosa esa imagen que habla más de 1000 palabras, como dice el dicho. Perdón. Entonces quisiera saber si hasta allí
¿Me han comprendido? Por favor, lo que deben hacer esta semana. Cristian. Ok, Cristian, ¿es con respecto a las unidades? ¿O es algo ya personal? Digamos, es un tema ya propio para ti, en tu caso. Entonces, Cristian Castañeda. Ok, bueno, entonces respondámosla de una vez, Cristian, para poder continuar con la temática de elementos del diseño. Pero recordemos, acuérdate que pues, estás pendiente cuando dé el espacio para hablar. Vamos, Cristian, cuéntame de tu inquietud. Tutora, muy buenas tardes. Qué pena pues con usted, pues ya en este espacio en el que vamos. Mire, tengo una duda frente a las pruebas en línea. Yo estuve haciendo un bosquejo frente a la plataforma y estuve leyendo el material didáctico que hay allí para el curso y me encontré con unas pruebas en línea. Yo realicé de acuerdo a una lectura, había un material y finalizando había unas pruebas en línea, ¿sí? Pero ya yo saqué todas las preguntas buenas y no pude finalizarla porque en el siguiente paso me pedía una opción y no pude como finiquitar ese espacio. Entonces tengo una duda frente a eso. Ok, para todos, gracias Cristian por preguntar, es una duda muy, muy buena para solucionarles. De todas maneras, tu caso lo voy a ver al finalizar, pero para todos, cuando les pase esto, mi consejo es que como sabemos que la plataforma está actualizando, estamos en proceso de mejorar, que empezamos prácticamente un cambio radical en medio de una pandemia donde empezamos a cambiar las plataformas, todo empezó a cambiar. La conectividad y todo empezó a girarse en torno a ello. Uno de los consejos que les doy para realizar los ejercicios de línea o las multimedias o ver algunas cosas, ítems de la plataforma mientras se mejora esto, es utilizar el buscador de Mozilla. ¿Listo? Sé que muchos utilizan Chrome o Safari o utilizan Explorer, pero mi consejo es que por ahora, si tienen alguna duda o inquietud, utilicen Mozilla. Cuando abran el curso a través del buscador de Mozilla, miren si les sigue pasando este error, es decir, si no les aparece el cierre de las pruebas. El otro ejercicio que pueden intentar es que vayan al panel de centro de calificaciones, que ya les mostré dónde está en el menú del curso, centro de calificaciones, y van y revisan si tienen la nota, o sea, si les quedó ya registrada la nota de la evaluación. Entonces, por ejemplo, ahí van a encontrar el ojito del RAP 1 y van a ver, yo voy a compartir acá para que estén presentes. Van a ver entonces acá el RAP 1 y van a ver, por ejemplo, el foro y ahí les va a aparecer la nota. En este caso el aprendiz pues no ha entregado, pero acá debe aparecer la nota. Si les aparece la nota, el A o el D o recuerden que de 70 para arriba es aprobado y de 0 a 69 es no aprobado, es decir, que tiene que volver a presentar o algo. Revisen si les quedó, si no les queda acá, si definitivamente ustedes no les aparece, inmediatamente les sugiero, por favor, que se comuniquen conmigo a través del foro de dudas e inquietudes, me mandan los pantallazos y me escriben ahí su nombre completo, lo que les está pasando. Importante colocar de pronto, o si lo quieren hacer más privado, en un mensaje, su cédula, porque yo voy a hacer lo siguiente, voy a ir a soporte técnico a solicitar ayuda porque en este caso no le está apareciendo la nota, aun cuando usted ya entregó la evaluación. ¿Listo? Entonces tengan presente eso, porque pues no a todos les está pasando, pues hay unos que se han completado bien las evaluaciones, hay otros que no, pero tengan presente si les sucede ya eso y no aparece definitivamente la nota y ya lo han intentado muchas veces por Mozilla y por todo, por favor comuníquese conmigo. Entonces ellos tratan de dar respuesta lo más rápido posible, pero pues obviamente hay que esperar los tiempos pautados y según el debido proceso. Pero esta es una de las estrategias que les estoy solicitando a todos para que estén pendientes. Gracias, Cristian, por tu pregunta. De verdad que nos ayuda mucho a comprender mucho mejor la plataforma. Bueno, Muchas gracias, doctora, pues, por la aclaración. No, a ti. Bueno,
Entonces, para esta semana tenemos lo que llamamos elementos del diseño como tal, y esto es un lenguaje totalmente complicado. Lo digo porque es complicado, no porque lo vamos a ver desde el punto ya teórico, así como el color, por ejemplo, tenía psicología. Uno decía, pero ¿cómo así que un color tiene psicología? Pues sí, una imagen tiene una interpretación. Y no es que no es que nos echemos, perdón el lenguaje que voy a utilizar, no es que nos echemos a un lenguaje coloquial de locura, hablar así de filosofía ni nada, pero es una interpretación que han hecho a lo largo de la historia y que ha funcionado para entender cómo funciona, perdón la redundancia, para entender cómo se maneja la imagen y cómo llegar a la percepción del público. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los elementos del diseño? Les voy a decir lo siguiente, apréndanse esto. Por lo general, en la teoría, dicen que los elementos del diseño son 4, están divididos en 4, los conceptuales, los visuales, de relación y los prácticos. Pero eso tiene un porqué. ¿Cómo así? Resulta que acontece que los conceptuales dan vida a los visuales, la mezcla de estos dos dan vida a los de relación y los prácticos dan vida también es la suma de los anteriores. O sea, es como una evolución progresista de cada uno de ellos. ¿Cómo así? Pues ustedes todos sabían que existía lo que llamábamos el punto, ¿cierto? Hablemos de los elementos conceptuales. ¿Cómo así que no son visibles, no tienen existencia física? Pues sí, usted un punto, por ejemplo, no lo puede tocar, no lo puede coger. Usted lo puede dibujar en un papel. Esto que vemos acá es un punto, esto que vemos acá es un punto, pero no lo puede tocar, no lo puede coger, porque es que no tiene tridimensionalidad. Usted no puede coger una línea, no puede coger un plano, no puede coger un volumen como tal, pero sí los puede representar en un espacio, en una hoja de papel, para poderlos ver. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál de estos, voy a señalar este puntico de acá, voy a señalar este elemento de acá y voy a señalar este puntico de acá? ¿Cuál de estos 3 elementos que ustedes ven acá creen que tiene mayor dimensión como tal? O sea, es un punto, sí o no, y si tiene dimensión. Pues me van a escribir de pronto, este lo vamos a nombrar el número 1, este el número 2 y este el número 3. ¿Cuál de estos tiene mayor dimensión, mayor tamaño? Y si es un punto o no. Por ejemplo, puede colocar 1, es el más grande, si es punto. Me escriben ahí en el chat. 2, es el más pequeño, pero no es punto. 3, no es un relleno, es un círculo con un relleno, no es punto. ¿Creen ustedes que estos son puntos? ¿Sí o no? A ver, traten a ver de pronto de comentarme ahí en el chat. Si piensan que el 1, el 2 o el 3, ¿cuál es el que tiene un mayor tamaño? ¿Cuál es el que es considerado punto como tal o no son puntos? Simplemente son círculos o formas. A ver, Cristian me dice, mayor tamaño el 1, ajá, el 1 vemos acá, ajá, y no es punto, es un círculo. Bueno, buena interpretación. A ver, Saúl nos dice, para mí el 2 y el 3 son puntos, o sea, este de acá y este de acá son puntos. Bueno, sí. A ver, ¿quién más dice algo? Bueno, por ejemplo, acá podemos encontrar algo. Algo nos dice Camilo, el primero es un círculo. Resulta y acontece que el punto como tal, vemos que los elementos conceptuales se dividen en 4. ¿Cuáles son? Punto, línea, plano y volumen. Vamos a ver. Entonces ya vimos más o menos que son estos 4. Resulta que el punto en realidad puede ser algo grande, puede tener relleno, puede ser pequeño, puede ser gigante, pero puede ser un indicio de algo. Entonces, según la interpretación de lo que vayamos a hacer, el punto puede ser cualquier cosa. Es decir, para Cristian esto no era un punto porque no tenía relleno, ¿sí? Pero para otras personas esto puede ser un punto, porque resulta que acontece que el punto nos está diciendo que no tiene largo ni ancho, no ocupa en realidad una zona en el espacio, no sabemos si tiene que tener un relleno, solo sabemos que es el principio y el fin de una línea. Es decir, la sumatoria o los puntos suspensivos es lo que hace que formen una línea, forma un trayecto. Es decir, en nuestra mente, si colocamos varios puntitos seguidos, estamos con nuestra mente haciendo o trazando una línea, rellenando sus espacios. Por lo tanto,
para Cristian es válido, de todas maneras que él diga que no es un punto, pero para otras personas podría ser un punto. Si ya sabemos que un punto es según cómo se indica en el espacio, según cómo lo reinterpretemos, no tiene medidas, porque un punto podemos hacerlo gigante, grande así, o podemos hacerlo bien chiquitico. Eso puede ser un punto, porque en realidad no tiene una ley que diga es que el punto no debe medir menos de un centímetro o más de un centímetro. No hay una ley. El punto puede ser cualquier elemento que ocupemos dentro del espacio, mire, y colocar y entender qué es el principio y el fin de una línea. Entonces vemos, por ejemplo, acá una secuencia de punticos como en curvita, y en nuestra mente estamos rellenando esa línea, ese trayecto. Eso es lo que está referenciándose con el punto. Es lo que lleva entonces, si el punto es el inicio, lo que sigue entonces ya es la línea. La línea es el recorrido o el trayecto de ese punto, es como un movimiento ya. Tiene un largo, pero no tiene un ancho. ¿Tiene posición y dirección? Sí, porque a veces podemos saber que vamos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, le podemos decir una dirección. ¿Está limitada por puntos? Sí, porque si yo hago esta línea de aquí a acá, yo sé que no va a seguir de aquí para allá, es decir, que el último punto siguió acá, terminó ahí. ¿Forma los bordes de un plano? Sí. Entonces, si sabemos que el punto es el inicio, el punto inicial, y el recorrido de ese punto nos va a formar lo que es un trayecto o una línea, y que a su vez la unión de varias líneas nos va a formar lo que llamamos un plano. Entonces si el punto es el inicio y el fin de una línea, vemos acá la línea, el recorrido de la línea, entonces, o la unión de varias líneas, será lo que se conforma ya un plano. Nosotros podemos dibujar en un papel un plano. Esto es un plano, un cuadradito acá en el espacio. Esto es un plano. El plano, entonces, es el recorrido o el movimiento de esa línea. Tiene largo y ancho, pero no grosor. Sí. ¿Tiene posición y dirección? Sí. ¿Está limitado por líneas? Sí, porque sabemos, por ejemplo, que el cuadrado tiene 1, 2, 3, 4 líneas. Sabemos que no tiene más. Hay un límite de líneas para definir en nuestra mente que hay un rectángulo. Podemos hacer un triángulo, podemos hacer un círculo. Sabemos que el círculo lo podemos hacer con solo una línea sin levantar la mano. ¿Sí? ¿Define los extremos de un volumen? Sí. ¿A qué se refiere entonces con define los extremos de un volumen? Si sabemos que el punto da consecuencia a la línea y que a su vez la unión de varias líneas forman un plano, entonces la unión de varios planos van a formar lo que llaman un volumen. Ojo, acá la palabra clave, ¿cuál es? Vemos una cajita acá, como nosotros en el colegio nos enseñaron a dibujar, a hacer proyecciones de cuadritos y de cajitas. Vemos algo que es importante. Esta caja, como lo ven acá, dibujada, ¿es tridimensional? Sí, pero sigue ocupando un papel solamente en el espacio bidimensional. ¿Por qué? Porque no la podemos sacar, no la podemos coger. No tenemos un volumen en la mano o una caja en la mano con estas medidas para determinar que esta caja se puede tomar. No, simplemente hace una ilusión de 3D, una ilusión. Nosotros podemos dibujar un objeto en 3D, sí, podemos tomar elementos para componer de pronto un edificio, la perspectiva de un edificio en 3D, sí, pero no podemos sacarlo del plano del papel, no, porque lo que estamos haciendo es una ilusión de tridimensionalidad. Entonces, prácticamente el volumen también lo podemos dibujar. Y esta es la unión de varios planos. Si ven acá un plano, dos planos, la cara lateral, frontal, la superior, la de abajo, la de atrás, que aunque estén reflejadas con las líneas intermitentes, nuestra mente está proyectándose a que esta caja tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados tienen, las dos, la parte superior, inferior y las 4 laterales. Entonces, bidimensionalmente se puede construir un volumen, pero se tiene que tener en cuenta que es algo ilusorio. Entonces, estos 4 elementos son lo que forman los elementos conceptuales, que si antes no habíamos pensado que eso existía de esta manera, pues ahora les comento que se puede trabajar de esta manera. Yo les decía que los elementos conceptuales daban paso a los elementos visuales. ¿Por qué? Porque cuando los elementos conceptuales, como son
bidimensionales, es decir, nosotros podemos dibujar un punto, una línea, un plano de un volumen. Cuando esto ya pasa a ser físico, cuando ya ocupan un lugar en el espacio, ya se convierte en elementos visuales, es decir, que ya podemos representar que está ocupando un lugar. Así sean dibujados, pero está ocupando un espacio, ya. Ya sabemos que si queremos dibujar algo acá en este cuadrado negro, de pronto no vamos a poder hacerlo de la misma manera con un esfero negro porque no se va a notar. Entonces, porque acá este espacio ya está representando un espacio en el papel, ya sabemos que hay un cubo y que acá hay una sombra negra y que arriba hay unas líneas y que acá hay un cuadrado blanco al frente, pero que ya está ocupando un lugar. Ya, si yo quiero hacer otra cosa ahí encima, de pronto me va a quedar trillado, no voy a poder hacerlo. Entonces ya acá se convierte como en una ilusión óptica como tal y se vuelve visual, se vuelve ya materializable, se hace visible. Entonces un punto, por ejemplo, puede que a veces lo notemos, puede que a veces no. Nosotros podemos dibujar un punto así de grande y se va a notar, pero dibujamos un punto bien chiquitico y de pronto no se note. ¿Sí? En cambio, si empezamos a mezclar todos estos elementos y los componemos en un papel grande, ya en un espacio ya gigante, podemos hacerlos notorios y que la gente entienda que se materializaron. Entonces acá, por ejemplo, vemos el volumen, vemos el punto, vemos la línea, perdón, acá, vemos el volumen, punto, línea, plano, todo ya incluido. Entonces, este elemento son los elementos visuales. Y los elementos visuales son 4, principalmente son estos. Se pueden determinar por forma, medida, color y textura. ¿Por qué? Porque cuando ya vemos que, por ejemplo, el cuadrado tiene amarillo, azul, rojo, verde, y hay diferentes cuadrados, vemos que están clasificados por color. O que vemos cuadraditos chiquiticos, grandes, pequeños, uno al lado del otro, vemos que están clasificados por las medidas. Y que vemos, por ejemplo, que un cuadrado está inclinado, otro acostado, otro en la puntilla, casi como un rombo, vemos que están trabajados por la forma, o que un cuadrado tiene una textura como tipo piedra y la otra tiene como una textura tipo lisa, entonces ya sabemos que están clasificados por texturas, y hay muchos ejemplos para trabajar estas áreas. Entonces, por ejemplo, forma. Cuando hablamos de forma, estamos hablando de lo que nosotros sabemos, nos vimos en el colegio, de que un elemento es triangular, un elemento es circular, es cuadrado, porque ya nos enseñaron desde pequeñitos que era así. Entonces sabemos, por ejemplo, que el cuadrado tiene 4 puntitas y que de pronto, si vamos a trabajar estos elementos, indican algo, indican un límite, indican equilibrio, indican sostenibilidad. El cuadrado se sostiene por sí solo. En cambio, el círculo no. El círculo vemos que de pronto puede girar. Entonces, dibujamos una pelotita y sabemos que es circular porque la forma como tal nos va a indicar que se puede girar, puede estar inestable. Eso es lo que llamamos nosotros forma. Identificamos nosotros es cuadrado, es triangular, es circular, no sé, tiene 5 lados, tiene 7 lados, tiene 8 lados. Empezamos a identificar, a reconocer los elementos por la forma en nuestra cotidianidad. El siguiente elemento es la medida. ¿Qué grande, pequeño? Así de sencillo. Grande, pequeño, ancho, alto. Esas son las medidas que ya sabemos. Y todas estas medidas sabemos que son reconocidas por algo que dice acá. Comparar. La palabra clave acá es comparar. Sabemos que algo es pequeño o grande porque hay un elemento que está al lado del otro que nos está indicando cuál es el más grande y cuál es el más pequeño. Si solo estuviera este cuadrado grandecito, el más grande, no sabríamos decir si es grande o no porque no tendríamos estos dos al lado. Como los tenemos al lado, sabemos que el más grande es este. Y hay un elemento ahí, comparación. Entonces, la medida se guía también por la comparación. Sabemos que un edificio es más grande que otro porque lo comparamos según los elementos que hay alrededor de este edificio. Sabemos, por ejemplo, que el color tiene unas medidas, también se puede distinguir. Nosotros distinguimos el color amarillo, azul y rojo, distinguimos los colores negro, blanco, todos los colores. Entonces, nosotros, por ejemplo, utilizamos estos elementos para identificarlos. Ay, vaya a, si ve, por ejemplo, el carro rojo, entonces uno dice, ah, bueno, sí, guíese por el carro rojo y gire a la izquierda cuando nos dan indicaciones, por ejemplo. Sabemos que los colores también nos ayudan a
distinguir ese elemento de diseño y que nos va a facilitar también el reconocimiento de todos estos elementos. Y por último, las texturas. Las texturas como tal, la superficie. Usted sabe que es rugoso esto, usted sabe que es poroseado esto, usted sabe que esto es como textura tipo madera porque ya la experiencia nos ha indicado eso. Aún cuando no la podamos sentir. Ustedes sabían, chicos, que aún las texturas no es necesario que se tengan que sentir. Ustedes pueden dibujar texturas. Vayan y busquen en Google por ejemplo, dibujar texturas, así como dice. Ustedes se van a dar cuenta de todo esto, miren, aprendan. Por ejemplo, estos son texturas y son dibujadas y les dan a ustedes cierta sensación. Ustedes pueden dibujar las texturas tipo madera, todo esto son texturas y les dan cierta interpretación. Ah, que esta textura se ve como chévere, mire, esta textura se ve como lisita, esta, por ejemplo, en contrario, se ve como rigurosa, como muchos elementos, ¿sí? Hay muchos elementos que infieren en la interpretación de las texturas. Las texturas no solamente es lo que palpamos, también podemos dibujar las texturas utilizando los colores, utilizando las formas, utilizando las líneas, los puntos, utilizando todo lo que previamente les estoy diciendo en esta presentación. Entonces, esta es otra de las maneras para indicar que los elementos conceptuales, que eran bidimensionales, se vuelven bidimensionales, ya se vuelven físicos, se pasan a ser visuales. Y en el momento, ¿cómo pasan a ser visuales? Porque le agregamos lo que es la percepción de la forma. Podemos, por ejemplo, hacer cuadrados, hartos cuadrados, agregarles un color, agregarles una textura y agregarles una medida y ya se vuelven identificables. Ya sabemos que hay, por ejemplo, acá un cuadrado con una textura rigurosa de color café, ¿sí? Y que es igual al tamaño de los demás. Entonces ya empezamos a identificar. Cuando estos elementos visuales ya se vuelven como tal, se complementan en un papel, le voy a decir un cartel, un anuncio, un diseño de una tarjeta, ya empiezan a mezclarse, se vuelven elementos de relación. ¿Cómo así? Pues ya empezamos a entender, la palabra clave es relacionar. Ya empezamos a entender cómo funcionan unos con otros. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que colocar el color amarillo, un elemento de algo amarillo, al lado de un color, de un elemento negro, pues va a tener cierta interpretación. Que ya sabemos que colocar la gaseosa, la Coca-Cola, la fotografía de la Coca-Cola, venga, les explico. Ya sabemos que, afiche, ya sabemos que, por ejemplo, colocar, este afiche se ve chévere, ay, perdón, colocar el color o la botella o estos elementos gráficos, ya sabemos que se complementan, empieza uno a relacionarse. Miren este afiche tan chévere, ya sabemos que las letras colocadas de esta manera nos está indicando algo. O sea, ya entendemos cómo empiezan a funcionar los elementos de la imagen. Ya no los colocamos porque sí. ¿Por qué será que colocaron todas estas Coca-Colas una al lado de la otra así porque sí? No, todo tiene una interpretación. Entonces ya sabemos qué funciona. Yo no voy a colocar, por ejemplo, en esta imagen, a ver, si sabemos que estamos hablando de una cultura, porque si se dan cuenta esto indica un edificio, yo no voy a colocar, por ejemplo, acá algo relacionado con la cultura occidental o americana porque no hace referencia a lo que quiero representar. Entonces me salgo del tiesto de acá y hago esa interpretación errónea. Entonces es ahí donde empezamos a hablar de los elementos de relación, empezamos a construir una imagen como tal. Entonces, por ejemplo, acá vemos estos elementos que los invito a que los lean. No voy a interpretar un poquito más en esto, pero para que ustedes los exploren. Pero como ya sabemos cómo funcionan, les pido que por favor los entiendan. ¿Listo? Todos esos elementos hacen parte ya de la interpretación de cómo ustedes los manejan. ¿Cuáles son? Dirección, posición, sabemos que hay una dirección. Este afiche sabemos que va hacia arriba las imágenes, hay una dirección. Sabemos que hay una posición, uno sobre otro. Sabemos que pueden, hay un espacio adelante, atrás, al lado, ¿sí? Sabemos que hay una gravedad, que están que se caen, que están que
se sostienen del hilo, ya sabemos porque hay una percepción. Y la característica acá es que estos dos primeros pueden ser percibidos y estos dos pueden ser sentidos. Pero sentidos no significa que sean tocados, ojo, sino que generan esa sensación, ¿listo? Entonces, estos son los ejemplos que nos da acá. El material también nos habla, el material de aprendizaje. Vamos a ver el material. También nos habla de esto. Sabemos que, por ejemplo, acá este huevito, perdón la expresión, está delante de otros dos huevitos, es decir, hay un espacio atrás, adelante. Está de un color, hay una interpretación de color. Y si vamos y revisamos la temática, pues vamos y entendemos, ya empezamos a comprender todas estas cosas dentro de los elementos. Ahora, cuando se suman todos esos elementos visuales, conceptuales, empieza a ver ya lo que es los elementos prácticos, donde se unen estos tres conceptos, representación, significado y función. Entonces ya sabemos qué hay, qué significa y en función a qué trabaja. Entonces, esta es como la finalidad de toda esa mezcla de elementos o de términos que les estoy diciendo y de cómo funcionan. Les hago la interpretación o les hago de pronto un ejercicio más práctico para que me comprendan. Para todos, chicos, ustedes sabían, o bueno, será lo mismo que yo haga un cartel de chicas águila. Ustedes saben que en alguna época estuvo famosa las chicas águila. ¿Será que yo puedo hacer un cartel de las chicas águila así con la vieja en vestido de baño en la playa en Pakistán? ¿Ese cartel me va a funcionar? ¿Me escriben sí o no? Por favor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, así como sabemos que no va a funcionar, ¿sí? Y perdón que sea la expresión más jocosa, ¿por qué no va a funcionar? Porque es que ahí es donde entran la interpretación de los elementos, ¿sí? Sí, obviamente de la cultura, Mari, pero a nivel gráfico, ellos no van a aceptar eso, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces si yo pongo a la chica cubiertica, bien bonita, hermosa, ¿sí? De pronto hasta podría funcionar, o qué pasaría si me voy por el lado de la bebida o de la botella con los hombres. Entonces ya empiezo a pensar que hay una lógica para cada interpretación. Ya empiezo a mirar que, por ejemplo, el bikini no me funciona esa cultura, pero el bikini me funciona la cultura occidental, ¿cierto? Ya empiezo a pensar que los colores fuertes no me podrían funcionar en esa cultura, pero me podrían funcionar en la cultura occidental, sí. Entonces ya empiezo a ver el porqué de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo les digo, hagan un cartel para la NASA, ¿sí? Con solo figuras geométricas. Empiecen a pensar, un cartel para la NASA con solo figuras geométricas. Y uno dice, pero ¿cómo haría un cartel con figuras geométricas para la NASA? Pues yo, por ejemplo, en mi caso, diría, bueno, si la NASA, ¿qué es? La NASA es el espacio, ¿sí? La NASA es los planetas, la NASA son las naves. Ok, podría ser varios circulitos en un fondo negro indicando que son estrellitas, solo circulitos. Y coloco el logotipo de la NASA y ya. ¿Eso podría funcionar? ¿Sí? ¿Quién dijo que no? ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros ya empezamos a tomar todos esos elementos y a mirar si, por ejemplo, varios circulitos chiquiticos, entonces con el aspecto de relación de forma y de tamaño y de percepción en el espacio, podemos conformar un cartel, una imagen y dar una percepción. Todos estos elementos son lo que llamamos nosotros elementos del diseño. Cuando hablamos entonces de los elementos, ya los últimos, que son los elementos prácticos, ahí me refiero con el cartel de la chica de bikini, de las chicas águila y todo eso, sabemos que está bien, que funciona, que no funciona, sabemos que la manzana mordida es el logotipo de Apple, ya empezamos a identificar los iconos, los símbolos, sabemos que la paloma es símbolo de paz, empezamos a relacionar todos los elementos. Así se hicieron los logos, chicos, así empezaron los logos. Aunque ya todo está dicho, la forma como los implementaron da a conocer la interpretación. Entonces ya nos empezaron a generar esa cultura. ¿Listo? Entonces quisiera saber si hasta ahí, sé que es una temática un poco difícil, sé que algunos ya han escuchado esta temática, sé que de pronto hasta ahora la están viendo,
pero quisiera saber si me han entendido o me han comprendido lo básico o el punto inicial, por lo menos para entender cómo funciona una imagen. ¿Sí? ¿Me escriben por favor en el chat? Sí, sí, sí. Ok. El ejercicio que les pongo es el siguiente, para que entiendan y para que practiquen de pronto un poquito más. Este no es calificable, sino simplemente es un ejercicio que les doy. Cojan cualquier afiche, cualquier imagen y apréndanse en estas palabras, connotación y denotación. Si nosotros vamos a mirar qué es connotación y qué es denotación, van y miran exactamente a qué hace la connotación y la denotación. Entonces, la connotación hace referencia como tal a lo que hay, a la capacidad de lo que hay. Y la denotación es lo que significa. Entonces, si estoy bien o estoy mal, sí. Por ejemplo, cogen un afiche y van y miran denotación, qué es lo que hay, ¿sí? Como tal. Hay una paloma, es blanca, tiene una oliva en la boquita. ¿Y qué connota? Paz. ¿Qué le significa a usted? Si usted va y mira la cruz, ¿qué denota en la cruz? Ah, bueno, unas líneas, una vertical y una horizontal. ¿Qué connota? Religión, Dios, Jesús, ¿sí? Va y mira qué significa. Entonces, estos son elementos que ya culturalmente están establecidos. Por eso lo de las chicas en bikini. ¿Qué connota? ¿Qué denota? O sea, ¿qué elementos yo puedo colocar dentro de un afiche para reforzar la imagen? Y por eso estos ejercicios, por eso estas imágenes, para que las exploren y las analicen y miren, por ejemplo, qué hay, qué significa, por qué me pusieron una taza ahí así, por qué, o sea, qué interpretación tiene eso. Un momentico que alguien se me está conectando acá, pero se me perdió la charla. Bueno, entonces, estas son las principales características que yo les pido que tengan en cuenta a la hora de trabajar esta información. Entonces, ya sabiendo que ahí están resueltas las dudas, inquietudes, vamos a entrar rápidamente al proceso. Voy a detener pantalla acá y vamos a entrar rápidamente al proceso de preguntas. Ya aspectos puntuales, entonces yo ya voy a detener la grabación, pero vamos a continuar en la charla, ¿listo? Chicos, gracias entonces por la participación. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en una próxima oportunidad, en la próxima sesión. Estén pendientes de la plataforma y de todo. Aquellos que quieran salir ya, bien puedan. Y si no, aquellos que tengan ya la duda puntual se pueden quedar. ¿Listo? Gracias a todos. Chao, chao.